y de esto está a cargo nuestra querida Paula Castro. Adelante, Paula, el tiempo es tuyo. Bueno, bendiciones para cada uno, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, Feliz vamos a cumpleaños. pedir, gracias Noemí. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos ilumine. Querido Señor que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Sabemos Amén. infinitamente cuánto nos amas y que sabemos que enviaste a tu Hijo para que rescatara a cada uno de nosotros, tus hijos, y que también estuviste dispuesto a enviar el Espíritu Santo para enseñarnos cuál es tu voluntad. Ahora, Señor, en el día a día, que podamos poner en práctica esas enseñanzas y que lo hagamos de la manera más humilde. Te suplico una bendición por cada uno de los integrantes de este grupo y que estés con nosotros ahora y siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, esperemos que la clase de hoy podamos participar, ¿no? Y está muy rico todo el contenido que venimos estudiando en la escuela sabática y justamente de cómo aprender, ¿no? A estudiar la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? El por qué, ¿sí? ¿Que es realmente necesario estudiarla? Porque Más mucha vale, gente, más claro, vale mucha que gente supe. dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Todos los días oro a Dios, pero cuando se trata de abrir la palabra, ahí cambia el asunto, ¿no? Dice, no, no leo, la tengo por ahí, no, de vez en cuando, no, nunca tuve una Biblia. Entonces, nosotros sabemos que es necesario. ¿Y por qué es necesario estudiar la Biblia? Porque cuando justamente entendemos que nuestro Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Y uno justamente se entrega a Dios al estudiar la palabra, naturalmente, ¿no? Nace en uno, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, el compartir la palabra, ¿no? Ayer vimos, paso por paso, qué consejos nos dan para estudiar la palabra. Pero hay muchas otras maneras de estudiar la palabra. Incluso cada uno de nosotros podemos tener una forma diferente de estudiar la palabra, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes qué manera les resulta más viable, que les ayuda más, que las concentra más, ¿qué forma de estudiar la palabra me dirían? Bueno, yo leo cada texto y lo escribo para ver si se me graba en la cabeza, porque Muy últimamente bien. estoy media desvariante. Entonces, de cada día yo tengo todos los textos anotados. Todos los Muy textos que bien. tienen la hojita los anoto, los escribo, los leo y los dejo todo como para seguir leyéndolos para ver si se me graban, ¿no? Muy Para, bien método, ¿no? para mí Sí, era, bueno, voy a decir del antes y el de hoy, pero es un proceso. Yo digo que es un sí. proceso porque antes cuando tenía mis niñas pequeñas, yo era madre soltera y no me entraba, no me cabía tiempo para nada. Y yo andaba siempre a las corridas, un estrés, un cortisol mantenido a través del tiempo. em, Trabajaba excesivamente y no tenía ese tiempo para sentarme y me despertaba así temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero era para salir a trabajar. O sea que no físicamente, literalmente no tenía tiempo ni de día ni de noche. Pero recuerdo que alguien me regaló un cuadro de Isaías 41, 10 y 13. 10 y 13, una amiga mía. Y ese cuadro lo tenía colgado justo para entrar a la cocina. Y era todo lo que yo podía hacer en ese momento. Leer lo que estaba escrito allí en ese cuadro. Leía Isaías 41, 10 y 13 que lo cubrió Jasmine. Y oraba rapidito y salía corriendo a la casa. Pero saben que ese cuadro
se puso en mi vida. Yo no me sentía sola, porque dice, yo te ayudo, yo estoy contigo, em, hazlo. Ahora, esos momentos de un minuto se convirtieron en horas. Ahora me paso tiempo con él. Ya no tengo el mismo ajetreo que antes. Por eso es que les digo a las madres que están aquí, que están, o madres o padres que están bien así saturados con el tiempo, con un versículo, como lo acaba de decir mi hermana, con un versículo que tú lo leas y tú te lo lleves en tu corazón y lo tengas recordando todo el día, es Dios conoce nuestras necesidades, somos diferentes en nuestro estilo. Sí es necesario buscarlo temprano de mañana, sí es necesario, como escuchamos, hacerlo profundamente, pero la realidad es que todos vivimos de maneras diferentes. Entonces, ser flexibles con los que no tienen tiempo y con los que sí tienen tiempo es ayudarnos unos a otros. Y por eso es que tenemos esta escuela sabática también para ayudarnos. Gracias, gracias. Exactamente. Gracias, Roxana. Tal cual, ¿no? Hay distintas formas de estudiar la palabra. Lo importante es hacerlo, es estar en contacto, en intimidad con él. Y justamente puede ser por versículo, puede ser capítulo por capítulo, Carlita, puede ser... Sí, María Mónica, otra, sí. otra de las formas también muy lindas y que te da mucho regocijo es a través del canto, de las Ajá. canciones, los himnos. No siempre están referidos a un pasaje bíblico. Exactamente, exactamente. Por eso, justamente en la diversidad está la riqueza, ¿no? Porque Dios nos hizo justamente con la capacidad de elegir, de pensar, de usar nuestra propia iniciativa, pero siempre buscándolo a Él, porque en definitiva lo que queremos es estar en relación con Él. Lo importante es eso, ¿no? Tener un espacio, un tiempo, y Dios conoce el corazón. Pero no solamente tenemos que quedarnos con lo que aprendemos nosotros, porque sabemos que somos bendecidas al recibir su palabra cada día, sino que esta, si es una bendición, hoy el título se llama La doble bendición o la bendición doble, ¿sí? Entonces, si yo recibo bendición de parte de Dios por estudiar su palabra y la puedo llevar a la práctica, también esa palabra tiene que ser una bendición para otras personas, porque así uno mismo se enriquece, le ayuda a fortalecer la fe, ayuda a que se memorice más un tema, ¿sí? O un texto bíblico. Entonces, esto me ayuda justamente a, en primer lugar, a mí y a otra persona. Y justamente el texto de hoy que creció, ¿no? Que está, Isaías cuenta del 4 al 6, ¿sí? Ahí lo figura el 4 nomás, pero del 4 al 6 está muy precioso ese texto. Si lo, bueno, dice, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber, para hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eh, Saben que si uno analiza un poquito más ese texto, ¿de quién está hablando específicamente? ¿Quién tenía palabras de sabio plenas, total, y le daba alivio al cansado? ¿A quién se está Cristo, refiriendo él? Cristo. A Cristo. Fíjense, Jesús es el ejemplo de los ejemplos para nosotros. Y justamente Él nos dice, ¿no? Que Dios mismo sabemos cómo adquiría Jesús cada mañana la fortaleza, la sabiduría, la paciencia, todos los dones del Espíritu Santo los recibía cada mañana yendo en oración a Dios y muy temprano. Entonces, ese mismo Dios
que le llenó a Jesús su boca de buenas palabras, nos harás también tener palabras de consuelo para otras personas, ¿no? Hoy, ¿hay dolor o no hay dolor en el mundo? Oh, muchísimo. Muchísimo dolor. Si uno ve, justamente, eh, en el día a día, uno sale a cualquier lugar y se encuentra con una situación, con una persona que está pasando por un momento de angustia, de prueba, de enfermedad. Y si en la mañana, temprano, en la medida que uno pueda, Dios es el que juzga, nosotros no, estamos analizando simplemente, ¿no? Pero escuché la palabra de Dios, la leí, la traté de escribir, como dice Noemí, ¿no? Sacando aquellas ideas principales, respondiendo a qué me ayuda a mí, qué debo mejorar. Y trato de grabármela ese texto de ese día y ponerlo en el momento que estemos hablando con una persona, allí va a ser de bendición para esa otra persona, ¿sí? Me gusta porque dice el 5, Dios el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían. Fíjense qué bárbaro en cuanto, por eso decía que cómo se refería a Jesús. Vimos todo el sufrimiento de Jesús y en el mismo proceso de sufrimiento que iba desde el juicio al Calvario, no dijo una palabra que no fuera sabia, llena de amor, de misericordia, de Es- sabiduría, justamente, ¿no? esto me dice que lo que tú estás mencionando, esto me dice que Sí, aquí había una relación íntima, exacto, íntima con Dios, porque, exacto. y yo lo veo en la diferencia que mostré ahorita, am, cuando yo leía solamente ese versículo y salía corriendo de mi casa, solamente veía esto y salía corriendo, ese era lo único que yo tenía para sostenerme, pero siempre vivía ansiosa, siempre vivía con iras, mi carácter nunca, no cambiaba, sino que me aferraba a algo que me aferraba a la palabra de Dios y con eso me sostenía, era lo único que me sostenía. Pero ahora que yo paso tiempo con la palabra de Dios em, y, y, y paso horas, ahora es la experiencia, esa relación es como una amistad de, hola, ¿cómo estás? Ni no, tú ni tienes una relación con tu amiga, hola vecina, ¿cómo estás? Sales de la casa rapidito, corriendo y, y bueno, es porque la tienes ahí al lado y le saluda. Pero ahora entro a la casa de la vecina, ahora como con la vecina, ahora paso tiempo con la vecina. Es muy diferente esa relación de la que yo tenía antes de decirle hola. Esto es lo que estás leyendo ahorita en Isaías 54. Me está diciendo para que yo haga toda esta entrega, porque Dios se entregó a sí mismo. Eh, Exactamente. Buscaba de Dios él ya no hablaba sus propias palabras. Isaías 54 dice, el Señor me dio lengua de sabios. O sea que él no hablaba por sí mismo, lo que él hablaba era escrito está, la palabra de Dios dice esto. Llegó a ser una íntima relación con él, que él no hablaba sus propias palabras, él hablaba la palabra de Dios. Y tenía Ahí un está. propósito, era todo lo que salía, era, es una relación tan íntima y eso es lo que, si es que estás aquí, no sé las personas que están aquí dentro, no paso a ver quiénes están, nosotros sabemos en qué nivel de relación estamos con Dios. Dios nos está llamando a una relación íntima de tal manera de que cada mañana al despertar, nuestro deseo será de estar con Él, de poder internalizar su palabra, de que de nuestro corazón salgan no palabras mías, sino palabras de Él, de que yo cumpla esos propósitos. Y sabes que
Esa es la verdadera alegría. Por eso es que ustedes me ven. Hay una alegría tan diferente cuando tú sostienes una relación tan individual, tan perfecta, tan íntima con Dios. Es gozo, es una doble bendición, como lo estás diciendo. Es una doble bendición porque ahora ya no te aferras, ya no estás colgada de de un versículo como antes lo estaba. Ahora estoy llena, es llena de la palabra, llena de la alegría, llena de su presencia. Esa es la doble bendición de pasar tiempo con Amén, amén. Dios. Es así, ¿sí? Y justamente ir a buscar esa íntima relación y a buscar sus enseñanzas, esas palabras sabias con humildad, ¿no? Con una actitud de humildad, de ser un discípulo que escucha a los pies de Jesús, que cada palabra que dice que la Biblia nos está dando un mensaje, pero justamente para que despertemos y que podamos no solamente quedarnos con la bendición que Él me da, sino de ser bendición para otros, ¿no? Entonces, qué importante es empezar el día con Dios y terminar el día con Dios, ¿no? Para que la vida sea plena, ¿no? Y qué lindo es que pedir algo al Señor y el Señor me responde y esa alegría compartirla con otros, ¿no? Justamente, cuando comparto con otros ya estoy predicando y Él nos envió a predicar el Evangelio, ¿no? Ya les vuelvo a decir, cada uno puede tener su método de estudiar la palabra. Unos estudiarán con el conflicto de los siglos, otros libros de la hermana White, otros estudiarán con la concordancia bíblica o con el comentario bíblico adventista. Cada uno va a ver la manera de que esa palabra sea más clara, pero que sea más clara para que sea una bendición en la vida, para corregir, para enmendar, ¿no? Para justamente que la palabra cumpla su función en mí para que uno sea de bendición a otro. Siempre, siempre, siempre es el propósito eso, ¿no? Jesús nos mandó a ser eh, sus discípulos y a predicar. Ahora, no queda vacía la palabra. Sabemos, ¿no? Cómo es el texto de memoria, ¿no? Que así será, dice mi palabra, que sale de mi boca, ¿sí? No volverá vacía. Antes hará lo que yo quiero. Fíjense la afirmación de nuestro Padre Dios. Y prosperará, ¿sí? En lo que yo le ordene. O le ordene, tengo yo. Bueno, entonces, si la palabra de Dios está a disposición, su poder es efectivo, entonces tengo que asimilarla, aceptarla, recepcionarla, guardarla, ponerla por obra, y esa misma palabra será de prosperidad para otras personas, ¿sí? Porque Dios lo ordena así. Eh, Y al ponerla por obra, sucede algo maravilloso. Nuestro carácter se va formando. Estás sí, mencionando algo. Aquí la palabra de Dios me está diciendo que esta palabra es activa, tiene función exacto, activa. Y estaba leyendo ahorita mismo, segunda de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y exacto, útil para exacto. enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios, aquí como dice el versículo de memoria, es una palabra activa, tiene resultados, produce, es un proceso, porque no cambias de la noche a la mañana, pero ese proceso de escuchar la palabra, de ponerla por obra, de obedecerla, está bien conectado porque al tú obedecerla, tú estás formando carácter. ¿Qué tipo de Y sí, carácter estamos formando? Antes, lo mencioné esto, lo menciono porque se me está viniendo a la mente. Antes, cuando yo solamente me aferraba a uno, mi carácter era el mismo, siempre. No, muy poco comía. Era como la alimentación, ¿no?
Si tú solamente comes un alimento toda tu vida, tú no vas a carecer de minerales, vas a carecer de proteína, vas a carecer, solamente te alimentas de pan. Y tengo un vecino que solamente come sándwich una vez al día y está enfermo, todos sus niveles están descolocados. Entonces, si tú solamente te alimentas de una sola cosa, somos un ser integral. Cuando el carácter, ¿qué carácter se está formando? El carácter de Cristo, el carácter que confía, el carácter que no se angustia. Él llevaba todo en oración, un carácter de paz, irradiaba paz. Entonces, eso las personas lo van a poder notar. Y cuando tú haces eso, eres obediente a Dios, no va a haber estrés alto, elevado, porque tú vas a estar conforme a las leyes de Dios, tú vas a sentir paz, porque en la obediencia hay paz. Cuando desobedeces, ¿qué es lo primero que le entró a Adán y a Eva? ¿Qué es lo que? El El miedo. miedo, el El miedo, el miedo. temor. ¿Y qué trae el Y nosotros miedo? cuando nos alejamos de Dios, Y nos viene el miedo. no, Pero incluso dice que cuando estamos en la iglesia nos viene el miedo. El miedo es parte del ser humano por la desobediencia que hubo desde el principio. No es que los cristianos no tengamos miedo. Sí, es ese innato en el ser humano, pero hay un gran pero, el miedo sostenido en el tiempo, como lo acabamos de escuchar en la primera exposición de nuestra licenciada Yasmín. Cuando el miedo está sostenido en el tiempo, o sea que tú vives arrastrando ese miedo, esa angustia, lo vienes, es ahí donde se causa la enfermedad, los problemas, y Dios no nos quiere enfermos, Dios nos quiere sanos, por eso es que nos invita a hacer lo que Jesús hacía, de Sí, ir a su palabra, de buscarlo, no solamente llenándonos de una sola cosa, sino por completo, porque el miedo eleva el cortisol, eleva el estrés, eleva adrenalina, que es lo primero que siente cuando ves a un perro que te ataca, que te va a atacar, o a un perro, o a un león. ¿Qué es lo primero que sientes? No, tu cerebro no miedo. está funcionando, este de aquí no está funcionando, la mente no está racionando. Oye, ¿ahora qué voy a hacer? No hay tiempo. No hay tiempo para decirle a tu mente, hoy voy a procesar qué es lo que voy a hacer frente a este león. No, lo primero que hace tu cuerpo es responder. Por eso es que la licenciada Yasmín está diciendo, frente al miedo, lo primero que hace tu cuerpo es defenderse. Dios creó defensa. Por eso es que están estas hormonas. Esas hormonas de adrenalina y cortisol están para defender, para poder identificar qué clase de miedo está delante de tú. Si es tiempo de huir en ese momento. Entonces, cuando el miedo entra, perdóname, Paula, por meterme en tu clase, No, no, por favor. cuando el miedo entra y está sostenido, tú no tienes tiempo de pensarlo. Tú vas a reaccionar y al reaccionar funciona tu adrenalina, tu cortisol. ¡Pum! Se disparan. Y dice, a correr se ha dicho. A correr sale Noemí, a correr sale Rosana. Frente al miedo sales a correr. ¿Qué es lo primero que haces frente a una situación financiera, situación, relación con el esposo, con el hijo, con las situaciones que vives? Miedo. Pero Dios nos ha dado ese camino para no estéis afanosos en nada, venid a mí todos los que estáis atribulados, angustiados, cargados, vengan a mí en oración. Descarga tu carga, tus miedos, descárgalos, porque si tú los sostienes, tú decides sostener ese miedo hoy, mañana y pasado, tú vas a sufrir de una enfermedad del corazón, de la artritis, de todo. Tu de cuerpo va todo. a reaccionar, tu cuerpo está reaccionando. Entonces, Dios nos dio su palabra para enseñarnos a cómo vivir en este mundo de tantas situaciones diferentes. La palabra de Dios tiene una doble bendición, no solamente de enseñarte el camino, sino de poder liberarte de todas las cargas que nosotros llevamos día a día. Y no solamente de quitarte de todas las cargas, sino de darte su presencia, porque tú tienes la seguridad de que tú no estás sola ni solo
en la situación que tú estás viviendo. Tienes la presencia de Dios. Ahí está la doble bendición de saber de que tú tienes un camino de salida. Dos, en vez de correr a hacer las cosas tú misma por tu propia cuenta, tienes un lugar donde depositarlo y tienes la presencia de Dios, que es la que prosperará en tu vida, en tu carácter, en ti, en este templo, en tu carácter para decir, Señor, estoy aprendiendo a confiar en ti y no a dudar. Sigue, Paula, discúlpenme. A veces que me Sí, sí, meto sí, muy. está justamente, ¿no? Se trata de eso, cuando uno está convencido, ¿sí? De que realmente estamos en presencia de Dios y que Él obra en nuestra vida, también vamos a tener esa necesidad de contarles a otros las bendiciones que Dios nos da al conocer su palabra. Por eso me gustaron tres citas de acá del Camino Servicio Cristiano, ¿sí? Fíjense la responsabilidad, porque no nos tenemos que quedar solamente con que Dios nos bendice y nos prospera y nos da la paz y la alegría, la felicidad y el dominio propio y todos los dones del Espíritu Santo, sino que ahí nace la responsabilidad para que otros también reciban esos dones, todas las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Entonces me gustaron estas tres citas, cuatro, que dice, uno, si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, en toda nación, tribu y lengua. Está en Joya de los Testimonios. Después, lo otro que tiene que ver con que la palabra no solamente es pan, sino que es agua de vida, ¿no? Dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Si no recibimos, no podemos dar nada. Si estamos vacíos, no podemos dar nada. La gracia de Cristo en el interior del ser es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber del agua de vida. Está en el deseado de toda la gente. Qué maravilla, ¿no? El Señor nos llena de su presencia, de su amor, de su misericordia y nosotros tenemos que dar a otros. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado, ahí está, el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para sus familias y su vecindario. En testimonios, bueno, está en el libro. Y el último que me gustó dice, todo aquel que ha recibido la iluminación divina debe alumbrar la senda de aquellos que no conocen la luz de la vida. Está en el deseado de todas las gentes, página 127, ¿no? O sea, siempre, siempre tenemos que hacer hincapié que esto de conocer la palabra, de estar en íntima relación con Él, trae una responsabilidad y un propósito en nuestra vida, que es no quedarnos callados, ¿sí? Sino proclamar el Evangelio, proclamar eso Amén. que recibimos de Dios. No sé si alguien quiere Yo quería decir decir que algo. Jeremías 37:4 dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá los deseos más profundos del corazón. ¿Y cuáles son los deseos más profundos de nuestro corazón? Llevar el Evangelio, que nuestra familia sea salva. Entonces tenemos que trabajar en nosotros para poder, porque si no tenemos, como decías vos, ¿qué vamos a dar? Si no tenemos, no podemos dar. Yo por mucho Exacto. tiempo también trabajaba 14 horas por día, más 4 hijos y familia y demás, y yo memoricé el Salmo 23, porque decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y si Dios dice nada es nada.
porque a veces tenía que contar las monedas para pagar los colegios, los abonos de mis hijos, pero nunca el Señor me abandonó. Por eso yo confío plenamente, porque en muchas ocasiones me ha mostrado su poderosa mano. No fue Amén. fácil mi vida, pero siempre, siempre no conocí, ojalá hubiera conocido a la iglesia, ojalá hubiera tenido alguna hermana cerca, ojalá hubiera sido, pero no fue así, vivía en un lugar totalmente inhóspito, que vine de la ciudad de Buenos Aires, acá era un campo, bueno, y yo lo único que decía era el Salmo 23. Eso, como ella decía un versículo, yo tenía el Salmo 23, porque mi mamá se lo sabía de memoria y me lo había enseñado. Y yo todo el tiempo decía eso para poder sostenerme, porque no tenía tiempo ni de leer, oraba todo el tiempo porque es mi hábito, pero así, trabajando en la cabeza. Y Dios siempre me sostuvo. Y ahora tengo todos esos síntomas que dijo la doctora, los análisis me salieron todos mal, ahora empezaron con mi corazón también, así que es interno porque mi comida no soy sedentaria, estoy bajando de peso, pero confío en Él y no tengo miedo. Exacto. Si el Señor lo dispone, partiré de este mundo y bueno, dormiré, como dijo el apóstol. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que se haga la voluntad de Él, que Dios, si quiere que siga trabajando, me dará mejor salud, y si no, será lo que Dios disponga. Pero la palabra que cada mañana recibo, cuando puedo, ayer no pude porque tenía cita con el médico, pero yo estoy siempre, siempre con Dios presente, de que Él es el que maneja mi vida. Él es el dueño de mi vida y se va a hacer la voluntad de Él, no la mía. Y no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la de Él, justamente. No importa lo que opinen la familia, es muy difícil mantener una familia que no cree, que muchos te hablan cosas terribles porque están en esas cosas de la nueva era, del yoga, de qué sé yo, de cuánta pavada, y cuando vos le hablas de la palabra de Dios, verdaderamente te duele el corazón porque son tus hijos, los amás, tus nietos. Es difícil, para nosotros es difícil cada día, pero tomado de la mano de Dios y con su palabra, que cada mañana, si me tengo que ir temprano, me levanto más temprano y hago mi lección y leo mi capítulo, escucho al hermano Hugo que manda tempranito, siempre está y eso es lo que me sostiene. La doctora me dice, con su estrés, con lo que ha pasado, no sé ni cómo está viva, me dice. Y sin Ahí embargo sigo está. adelante, gracias a Dios. Pero es Dios el que me sostiene. O sea, tengo un montón de problemas, de defectos, de indisciplinas, pero el Señor es mi prioridad. Él es mi prioridad. Así que en manos de Él me entrego totalmente y que sea la voluntad de Él. Así que, hermanita, Bien. gracias, gracias por todo, por la doctora, por ustedes, porque cada mañana son mi compañía, mi sostén también, porque somos seres sociales, no somos seres para vivir solos. Y estoy pasando en este momento, dice que el duelo se pasa, qué sé yo, pero no sé cuánto tiempo se pasa. Ya pasó 1 año y 2 meses, pero la necesidad, lo extraño, y hay momentos que entro. Y entonces ahí es donde, Señor, tú estás conmigo, sosteneme, ayúdame. Pero todo lo que decía la doctora, tal cual es así, te pones de mal carácter, te pones mal, te vienen pensamientos malos, un montón de cosas que nuestro ser hace cuando nosotros no nos enfocamos en Cristo y estamos viendo nuestro Claro, problema. Pero cuando lo vamos que a tenemos, Cristo, sí, sí, lo sí, que tenemos que tener en cuenta, gracias Noemí por compartir tu testimonio, eh, es llévalo a Jesús y Él te mostrará cada día qué es lo que necesitamos cambiar. Estos encuentros, yo sé que hay muchas familias que quieren transmitir estos conocimientos a nuestros hijos o que nuestros hijos vivan las mismas experiencias que nosotros estamos viviendo.
Y en realidad lo que estudiamos el viernes pasado, si nosotros fuéramos la única Biblia que en nuestra casa nuestros seres queridos leyeran acerca de Dios, ¿qué estarían diciendo? O sea que no son nuestras palabras las que van a transformar. Sí, las palabras de vez en cuando son necesarias, pero es nuestra vida la que más habla. Así Exactamente. que nosotros vivamos esas experiencias con Dios como Jesús las vivía. Y no Amén, amén. desesperemos, no desesperemos. No es satisfacción también de decir, bueno, voy a morir de algo, algo tendré que morir. No. Dios te está mostrando de que si los niveles están equivocados, si los niveles de sangre no están bien, entonces te está diciendo, ok, te voy a enseñar cómo. Cuida esto, cuida lo otro y está en ti también. Es un esfuerzo, es el esfuerzo humano con el poder divino. Es creer, no es solamente creer, porque los demonios creen, pero no obedecen. Ah, Nosotros, exacto. nosotros creemos y obedecemos. Es ahí donde se produce esa Amén, amén, transformación. Así que amén. quitemos esas cosas, esas angustias de nuestra vida, esos problemas. Tal vez dirás, ay, no, Rosana, tú hablas porque no las has vivido. Sí, las he vivido. No, no. Las he Todas las vivido, hemos vivido, sí, todas los sí. vivimos, todos estamos De aquí, una manera u pero otra todos tenemos. lo importante aquí es como un cajón de tu cuarto, ¿no? ¿Cómo se dice? Un ropero, un armario. Emplacar, Hay, sí. hay diferentes cajones. En uno guardas el pantalón, el otro guardas la blusa. Ok, si es momento de llorar, abre el cajón, llora todo lo que quieras y ciérralo. No te lo dejas abierto porque después te vas a tropezar en lo mismo. Lo que pasa en el ser humano es que nosotros vivimos esa angustia y la sostenemos, dejamos ese cajón abierto. No, y Dios nos da que tenemos un lugar para depositar eso, lo que está ahí. Limpia tu corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Te está diciendo que tu corazón es la puerta de entrada, es la puerta que Dios va a entrar para sacar todo lo malo, por eso es que esa palabra es activa. Entonces, si tú no dejas y tú la llevas y dejas ese cajón abierto y lloras y te preocupas por la misma, entonces, ¿qué estás haciendo? No No, estás, yo no lloro. Ay, yo no lloro. no Yo estás no lloro. dejando, no, yo no te estoy hablando a ti, estamos hablando en general. Ah, ¿Qué estamos haciendo? Estamos dejando que esa situación No, doble, gobierne claro. nuestras emociones, gobierne. Entonces, ya sacamos, si tú estás dejando ese cajón abierto y esa situación que gobierne tu corazón, tu mente, ¿a quién estás desplazando de ese lugar? Sí, a Dios en primer lugar, Cristo, ¿no? a Porque Cristo. Estás desplazando a Dios. Y si estás desplazando a Dios de ese lugar, entonces estás cometiendo el gran pecado contra el pecado número uno, incredulidad. Incredulidad. Te crees más que Dios. Ni Dios permita eso. Ya, entonces, ¿puede suceder a las personas que están en la iglesia? Sí. ¿Puede suceder a las personas que están afuera de la iglesia? Sí. No es porque estamos en la iglesia, estamos exentos de eso. No. Estamos dentro de la iglesia y estamos viviendo momentos de incredulidad porque no estamos dejando de que Dios sea el que entre a cenar y abrir la puerta de nuestro corazón y decirle, Señor, toma control de esta situación, toma el control de mis hijos, tuve ¿por qué te pones a pelear? Ya no hay discusión, que nuestra vida refleje esa intimidad diaria con Dios y deja el resto a Dios. Deja tus finanzas a Dios. Dios es mi pastor. Él cuidará de mí, pero también te dice, este cuerpo tiene que ser vivo, en sacrificio vivo y agradable a Dios y tienes que ponerlo delante de Dios en sacrificio vivo y agradable. Bueno, y sin fe exactamente. es imposible agradar a Dios. ¿Qué te puedo decir? Aquí se desarrolla un montón de cosas. Gracias, Sí. Paula. Gracias por esa lección. Gracias por este tiempo. Gracias. No Eh, sé si habrá alguien más que quiera ¿Alguien compartir. más? Si no, cerramos con una oración y que realmente nos podamos centrar, ¿no?, en que el estudio de la palabra es de bendición en forma personal
pero también para otros, ¿no? Cuando dejamos de Amén. pensar tanto, tanto, tanto en nuestro propio ser y nuestros problemas y empezamos a pensar en Dios en primer lugar y en otra persona, también las cosas van a cambiar, ¿no? Así que Amén. bueno, Amén. Oremos. ah, Gracias, Paula. bueno, ¿quiere orar alguna? Querido Padre Celestial, gracias, Señor. Tu palabra es activa en nuestras vidas. Gracias porque tú, Santo Espíritu, estás aquí en medio de tu pueblo, enseñándonos, redarguyéndonos, mostrándonos, Señor, que tú eres nuestra doble bendición. Es tu porción de tu palabra, es tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tenemos todo lo que nuestro ser necesita. Eres tú gobernando en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que tu palabra, que no nos resistamos a ella, porque la rebelión produce miedo y todas las enfermedades por rechazo a ti, Señor. Pero en estos momentos te pedimos perdón por nuestros pecados. Y sé que estamos entrando a tu presencia a través del atrio. Abrimos nuestro corazón a ti. Haz lo que tú necesitas hacer. Tú dices que ella no vuelve vacía, hace lo que tú quieres y prospera, Señor, en lo que le has ordenado. Y por eso aquí estamos siendo transformados por tu palabra, siendo, presenciando tu presencia en nuestras vidas. Y Señor, si aquí hay corazones atribulados, sea por familia, sea por motivos de trabajo, sea por finanzas, sea por relaciones externas a su hogar, internas en su hogar, sea por su salud, Señor. Aquí hemos recibido sanidad. Señor, Amén. nos has mostrado el camino claro a la restauración, a una vida sana, a una vida santa, a una vida llena de sabiduría. Ayúdanos, Señor, en este día, no mañana, mañana es otro día. Hoy queremos reflejar con nuestras vidas el Dios que gobierna todo nuestro ser. Aquí te ofrendamos, Amén. Señor, nuestra voluntad, que se haga como tú quieres y ayúdanos a aceptar este día como tú lo permitas que venga. Gracias por la sanidad que nos das. Gracias por Paula. Gracias por cada familia que se ha quedado a recoger su doble porción de maná el día de hoy, que tú las sostengas, que las fortalezcas, que las dirijas y que sea tu Santo Espíritu gobernando sus vidas. En el santo y bendito nombre de Jesús, te lo agradecemos. Amén. 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 Un abrazo Bueno, con el corazón.